Buenos días, chicos. Lo primero que Hola, ¿qué quería tal? preguntaros es qué es lo que más os gustó del proyecto cuando leísteis el guión. Em, Macarena, por ejemplo. Vale. Bueno, a mí me pareció un guión súper original, que mezclaba un montón de géneros, muy entretenido. Eh, y luego hubo, me gustaba mucho, o sea, me parecía como muy novedoso en España. Me enamoraban mucho los niños, que creo que tenían unas personalidades muy auténticas y estaban muy bien definidos. Y es verdad que a mí en concreto me enamoró mi personaje. Me apeteció mucho meterme en la piel de esta guardia civil que lo tiene difícil por ser una mujer dedicándose a esto en los años 90. Y me apeteció mucho meterme en la piel de ella. Hice el casting con Gorka, me dijeron que iba a ser mi compañero y me apetecía mucho trabajar, uy, con Gorka, perdón, con Iñaki, y me apetecía mucho trabajar con él y con Gorka que me contaron que estaba. Y luego, por ejemplo, que fuera Fer, que yo había trabajado con él en Palmeras en la Nieve y unos capítulos en Luna, el misterio de Calenda, pues me daba mucha alegría el reencuentro y me daba mucha confianza. Me parecía que él tiene un universo muy fantástico, él tiene mucho amor por este género y ha marcado su adolescencia, su infancia, yo le conozco, lo sé, y me daba mucha confianza que lo hiciera él. O sea, que se juntaron como muchas cosas para que me apeteciera meterme en el proyecto. Iñaki. Bueno, pues a mí participar en una serie de este tipo, de género fantástico, de aventuras, es algo que, bueno, no había hecho hasta ahora. Y luego el reto que era para mí, pues un poco como dar vida a este personaje. Tampoco había trabajado como el dolor de esta manera nunca en ningún otro personaje anterior y bueno, pues la verdad es que el poderle dar esa vulnerabilidad que sentí un poco al leerlo era un reto pues que me encantó y que me apetecía poner a prueba. Gorka. Buenas. Pues yo para empezar, o sea, leí atrapado el guión, o sea, todos los capítulos enteros. Empecé y no pude parar. O sea, no me había pasado creo que en ninguna serie, tampoco en ninguna serie están todos los capítulos, que no suele ser normal, pero me atrapó, me pareció una historia, pues eso, pues emocionante, muy diferente, con elementos que para mí son muy familiares y con los que he crecido yo. Y la serie me fascinó, absolutamente, desde que la leí. Y luego mi personaje, que era algo también muy, pues muy alejado a lo que había hecho ya mi persona y con rasgos y elementos muy diferentes, pues como actor también parecía un regalazo, un caramelito y nada, sabemos que era un 10 todo. A la serie ya se le ha puesto el sello de Stranger Things española. Entonces, quería preguntaros si a vosotros, o sea, si vosotros creéis que pecamos un poco de comparar lo que se hace en ficción en España con el extranjero, si nos reflejamos demasiado, o al revés, si vosotros estáis encantados con que hagan esta comparación, ¿cómo lo veis? Bueno, creo que es natural porque hay elementos, los niños, los protagonistas, la regresión, la nostalgia, los años 90, el género. Creo que es natural que se haga, pero a nosotros no nos da miedo porque realmente en cuanto creo que te sumerges en la historia de estos personajes, la trama es completamente diferente y es una trama muy única y creo que en cuanto la gente lo vea, se va a sumergir en un universo muy nuevo y se les va a olvidar, ¿no? Yo Totalmente, creo que si esto va a hacer totalmente. que la gente, si esto va a hacer que la gente se anime a verla y pues oye, bienvenido sea, pero bueno, también lo que dice Macarena, yo creo que una vez que la gente entre y se engancha a la serie, se va a dar cuenta que va por otros derroteros, que toca otros palos que en esta serie que has mencionado no se tocan y si es para bien, adelante. Bueno, además la serie tiene mucho el sello de España en esa época. Quería saber cómo os habéis preparado un poco, si os habéis documentado, qué recuerdos teníais de esa época que os hayan servido. Bueno, Macarena, tú serías muy pequeña, pero ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo os habéis documentado así un poco de cara a preparar la época?
Bueno, yo con convivencias un poco de entonces, pues recordando aquellos viajes de ir en el coche con mis padres de veraneo y recordando un poco cómo viví todo aquello. Y luego documentar, pues sí que al ir a grabar por aquella zona empecé a ver todas las discotecas de la Ruta del Bacalao que desaparecieron o que ya están extinguidas, y de repente me dio por ver un montón de documentales y ver un poco cómo se movía la gente, qué pensaba en esa época. Y Claro. eso, mucha nostalgia. Gorka. Sí, tirar también de recuerdo. Yo tenía la edad de los protas en ese año exactamente y yo también veraneaba, en este caso en Ezcaray, en La Rioja, no tenía mar, pero vamos, pero que había mucho de lo que ocurre Claro. ahí que yo lo he vivido, entonces directamente pues he tirado de memoria y Claro. también la ropa, el lugar, los coches también te transportan automáticamente a aquellos tiempos y a partir sobre todo eso, pues de cada uno mismo, pues buscar en el disco duro mental pues ese año. Macarena, quería saber también cómo te has preparado tú el personaje de guardia civil, que me imagino que en esa época pues era súper atípico. Sí. De hecho, investigando, descubrí que en el año 88 fue el año en el que las mujeres pudieron empezar a presentarse a las pruebas de acceso. Y esto es el 92, por lo tanto llevaban pudiendo acceder a ser guardias civiles 4 años. Entonces, a mí me parecía muy interesante esto, que a día de hoy sigue siendo... seguimos padeciendo de muchas formas, pero en ese momento era mucho más duro para una mujer, ¿no? Y tuve la suerte de poder hablar con 2 mujeres que eran guardias civiles que me estuvieron contando su experiencia para yo poder entender en profundidad cómo era ser una mujer en ese momento en esta institución, y me estuvieron dando clases de bueno, cómo sacar el arma. Fue bastante interesante, la verdad. Y luego lo que decías de los años 90, es verdad que yo era pequeña, pero fíjate, a mí me pasó mucho que me acordé mucho de mi madre, porque yo me parezco mucho a mi madre y mi madre me tuvo muy pequeñita, entonces había algo que yo me recordaba mucho a ella con este look noventero, me recordaba mucho a cómo yo veía a mi madre cuando yo era una niña, y me resulta especialmente emocionante. Pues nada, pues chicos, ya por último quería preguntaros cómo definiríais así en poquitas palabras la serie para los espectadores. Pues es una serie que combina muchos géneros, que es para mí muy emocionante, tiene mucha aventura, ciencia ficción, thriller, suspense, pero creo que tiene mucho peso en lo emocional, los personajes. Y creo que es una serie que va a hacer mucha compañía en un momento en que lo necesitamos, y nos va a entretener y nos va a hacernos ir a un mundo paralelo y disfrutar. Pues esa era la última, chicos. Muchísimas gracias y mucha suerte con el estreno. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, Carolina. Un placer. Muchas gracias.